Hola, mi nombre es Laura Parada. Soy, junto a mi amigo Edgar Quintero, la creadora de Hazte Cargo, Conversaciones para el Progreso, el podcast que estás a punto de escuchar y en el que hablamos de problemas públicos que debemos resolver en Colombia para tener un país más próspero y equitativo. Este episodio es la segunda entrega del especial sobre las grandes banderas del gobierno de Gustavo Petro. El primero fue sobre las políticas contra el cambio climático y ya lo pueden escuchar. Hoy hablamos de las políticas de paz que ha anunciado el nuevo gobierno, el nuevo impulso a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, el restablecimiento de la mesa de negociación con el ELN y los riesgos de la llamada paz total, que involucra a los grupos armados organizados vinculados con el narcotráfico. Nuestro podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas de audio y también en YouTube. Si les gusta, compártanlo en sus redes sociales o recomienden nuestro contenido a las personas más cercanas. Nos ayudan muchísimo para crecer. También nos pueden encontrar en Instagram y seguirnos como @haztecargopodcast y en Twitter como @hazte_cargo. Y ahora sí, bienvenidos. Empecemos pues a charlar de las políticas de paz que nos trae este nuevo gobierno. Lau, yo creo que un tema inevitable para hablar sobre la nueva política de paz del nuevo gobierno es comparar como la voluntad que hay o que ha expresado Petro y sus ministros y la coalición en el Congreso que lo acompaña de implementar el nuevo acuerdo de paz. Y obviamente el contraste es con el anterior gobierno que recordemos como desde su primer día y por supuesto por sus orígenes políticos, porque venían de hacer campaña por el no a los acuerdos, era como para quienes defendían el acuerdo de paz, era contraproducente y malo, además de que los acuerdos de paz tienen rango constitucional, pero políticamente era como predecible que pasara. Y entonces tenemos como primer acto de gobierno las oposiciones a la paz, que eso generó como todo un desgaste ahí entre el gobierno y los partidos tradicionales que apoyaron el acuerdo. Tenemos el nombramiento de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es verdad. Que no es un organismo que surgió de los acuerdos de paz, pero que confirmaba como esta hostilidad del gobierno de Duque frente a todo lo que venía de la paz. Y como veremos con datos que vamos a ir mencionando, la lentitud en la formalización de las tierras, que es un punto como importante ahí del acuerdo de paz. Bueno, y como esa diferencia en la voluntad de implementar los acuerdos es, por supuesto, uno de los primeros contrastes del gobierno Petro con el anterior y una de las apuestas principales para hablar de política de paz, la implementación de los acuerdos. Ahorita último hubo una reunión justamente de empalme, sí, de los dos gobiernos, el gobierno entrante y el gobierno saliente, y de esto salió un documento muy interesante en el que la verdad, en palabras bien fuertes, pues terminaban describiendo como cuál es el panorama con el que llegamos. No sé si aquí nos quieras contar un poco de esto. Sí, entremos a ese documento que es muy interesante y como que da la perspectiva. Estos documentos de empalme son muy útiles porque le permiten a uno identificar como las ideas que tiene el gobierno sobre los grandes temas del país y como las políticas concretas que intentarán llevar a cabo. Pero antes déjame hacer un comentario antes, y es, Dale. yo tenía la intuición
o yo creía erróneamente que el tema de la paz no iba a ser tan central para este gobierno como lo está haciendo, porque yo creía que bajo esta lógica de salimos del acuerdo de paz con las FARC, más o menos, aunque ahí tenemos todavía el elefante en la habitación que es el ELN, pero más o menos deslegitimamos la lucha armada, ¿no? Ensanchamos como esa legitimidad democrática del Estado colombiano y nos vamos a meter en conversaciones más sofisticadas, ¿no? Entonces, Petro hablando de economía, bueno, y ese enfoque de Petro como muy económico que le dio a la campaña. Entonces yo que ya creía no tiene el discurso de guerra, ¿no? O sea, como que ya sí, la guerra justamente no es sí, bandera de campaña. el conflicto va a pasar como Exacto. a un segundo plano, pero no, no, y por los nombramientos que ha hecho y que después vamos a hablar de eso, y por esta idea de la paz total, que también luego hablaré de eso, esto sí efectivamente va a ser algo central en este nuevo gobierno. Documento Total. diagnóstico del empalme. Sí, es durísimo. Básicamente dicen que el gobierno de Duque simuló, utilizan esa expresión que es bien fuerte, simuló la implementación del acuerdo de paz y lo que hizo fue como golpear reiteradamente la institucionalidad que se creó a partir de ese acuerdo, ¿no? Y golpearlo además en términos financieros, también, y creo que esto es importante señalarlo, también como en términos simbólicos, es decir, recordemos a Duque no asistiendo al informe de la Comisión A del la Esclarecimiento entrega. de la Verdad, Ajá. ¿no? Después lo arregló con una conferencia el otro día con el padre de Ru, pero todos esos como esos gestos que después en la práctica en el gobierno pues se materializaban en la lentitud para implementar el acuerdo, que es básicamente lo que dice el diagnóstico del empalme. ¿Qué encontraste tú ahí que te pareció interesante? Pues en realidad el diagnóstico habla de bastantes cosas que son como bien importantes y ellos son muy minuciosos en tocar cada uno de los puntos del acuerdo. Sí, Pero creo que algo que nos abre el panorama de forma muy diciente es más que nada a nivel financiero, sí, porque pues digamos que a nivel simbólico es algo que hemos logrado presenciar a lo largo del tiempo, pero siempre ese manejo interno pues no es algo que sea como de abierto conocimiento para el ciudadano, salvo como con los periodistas que hacen muy rigurosamente como toda su tarea de seguimiento a todos los contratos de carácter público. Pero mira, algo bien fuerte acá que ellos mencionan, dice, el gobierno Duque hizo un mal uso de los dineros destinados al acuerdo, a la sí, implementación del acuerdo. Hubo titulares muy fuertes, como por ejemplo que en cuestión de este periodo de gobierno se gastó lo que estaba destinado para ser gastado en 10 años, sí, que se han encontrado diversos indicios de formas de corrupción, de gastos que además se registraban de una forma totalmente general, no estuvieron para nada discriminados, lo cual dificulta el seguimiento como bien crítico de, ok, en qué se invirtió, qué cosa, sino que en la entrega entregaron así como algo súper general, como en total fue tanto y vino de tantas fuentes, pero no discriminan nunca hacia qué se dirigió y cómo es la implementación, ni el seguimiento, ni nada. ok, En cifras así graves, el Departamento Administrativo de la Presidencia dice que en el periodo de 2019 a 2022, la inversión que se hizo en la implementación del acuerdo fue de 47.8 billones, sí, reuniendo absolutamente todas las fuentes de financiación, es decir, cooperación internacional, sector privado, recursos que entran, por ejemplo, por los diferentes entes territoriales, de la Procuraduría, de diferentes entes. Y en cambio, el Ministerio de Hacienda dice que en el periodo de 2019 a 2022 se usó un total de 43 billones, es decir, una cifra menor, sí. únicamente incluyendo dos fuentes de financiación.
Entonces, acá hay, o sea, como que nada más con eso se ve un desfase a nivel económico, pues tenaz, que aquí al final es como, bueno, se refundió un montón de dinero y pues los retos con los que ahora llega el gobierno Petro, pues son grandes porque de la misma manera son ambiciosos y todo plan ambicioso necesita recursos que sean el motor del mismo. Sí, bueno, estamos hablando de un documento que, claro, tiene aspectos técnicos muy valiosos, pero que no deja de ser un documento político. Total, sí, Sí, polarizado ideológicamente claro. de alguna manera. Es decir, difícilmente nos vamos a encontrar, sobre todo en este punto donde claramente el anterior gobierno tenía un sesgo en contra del acuerdo, pues claramente no nos íbamos a encontrar con comentarios Total. muy positivos. Pero, por ejemplo, para ponerle como igual la nota de seamos escépticos también con lo que nos dice el nuevo gobierno, hay un aspecto en donde la gente del Empalme dice que no se ha logrado integrar a las comunidades para formar estos planes de desarrollo territoriales De los en PEDs, estos ajá, municipios que se llaman PEDETs, que son ajá, los municipios, no recuerdo cuántos, creo que son 16, me puedo equivocar, pero que son, digamos, los que se identifican como más golpeados por la violencia y con una serie también de necesidades básicas insatisfechas. Bueno, en ese punto donde dicen que no hay integración de comunidades, recuerdo que en Twitter un economista que es bien prestigioso y que ha manejado, que ha estado como muy influyente en la política social del país, que se llama Roberto Angulo, él puso un punto ahí y dijo, bueno, en realidad hay lugares, por ejemplo en el Catatumbo, que es uno de los municipios PEDET, bueno, el Catatumbo no es un municipio, unos municipios en Tibú, igual los PEDs unos no es un único municipios. municipio, sí, o sea, siempre es como un conjunto, es como zonas, es más Bueno, regional. pero en fin, él lo que decía era, bueno, yo participé en el plan de desarrollo territorial, sí hubo comunidades participando, no nos devolvamos a fases que ya se han cumplido simplemente por dejar con mala imagen el gobierno anterior. Es decir, Es cierto. construyamos sobre lo que ya se ha venido como haciendo. Sin embargo, por ejemplo, en las cifras de formalización de tierras, ahí sí hay como un consenso. Uno puede también mirar las cifras que da, por ejemplo, el profesor Francisco Gutiérrez Sanín, que escribe en El Espectador, muy bueno lo que escribe, que él confirma que sí hay como una lentitud en la formalización de las tierras y en el acceso a las víctimas y campesinos a ese fondo de tierras que creó los acuerdos de paz. De hecho, justamente una de las conclusiones pues del documento es que el punto en el que hay más retraso, sobre todo, es sobre el punto de la reforma rural integral. Uh-huh. Y creo que es aquí donde hay más desafíos. De hecho, el segundo punto que ellos plantean como en el que hay más retraso es respecto del punto 2 de participación política y el punto 3 como con todo lo que tiene que ver con realmente la finalización del conflicto. Sí. Pero empecemos hablando de la reforma rural integral. Bueno, y antes de empezar a hablar y con el comentario que tú hacías ahorita, yo digo, es cierto que, pues, a ver, o sea, sin duda acá se está dando una visión de qué es lo que más falta, pero también hay cosas que se están cumpliendo y que están andando. O Uh-huh. sea, nada más que, por ejemplo, ya se estén empezando a dar las primeras audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los diferentes casos de la JEP, Sí. es un avance. Uh-huh. También a título personal tuve la oportunidad de trabajar dentro de un proyecto de la Procuraduría que involucraba precisamente o sea, era una guía, crear una guía para que las comunidades precisamente se pudieran vincular aún más a todo lo que es el desarrollo de los programas comunitarios y también de los PEDETs. Entonces, hay cosas que sin duda van andando y, por ejemplo, yo creo que para las personas que trabajan en el sector, abogados en derechos humanos, diferentes organizaciones también de derechos humanos, si tú les preguntas, sin duda hay un montón de críticas, pero también
las cosas definitivamente se están moviendo. Yo tengo dos comentarios sobre la reforma rural integral, que es como lo llama el acuerdo de paz, que me parecen muy interesantes bajo la perspectiva del actual gobierno. Les recomiendo a todos, si no lo han hecho, que vean una conferencia que hizo el presidente Petro en la Andi, en Cartagena, este fin de semana, donde habla como su visión económica y él repite lo que ha dicho como durante la campaña, y es la importancia que él le da, o la centralidad que él le da a la reforma rural como el nodo central para industrializar a Colombia, para resolver las profundas desigualdades del país. Y esto me parece importante traerlo a colación porque para el nuevo gobierno la reforma rural no es solamente una oportunidad para la paz, sino es sobre todo una oportunidad económica. Y entonces en ese sentido adquiere mucha más relevancia eso para las políticas del nuevo como gobierno. reto de este gobierno. Claro, va a estar ahí porque el discurso de Petro, el imaginario económico de Petro básicamente dice que si seguimos con la estructura semifeudal, palabras de él no mías, que tiene Colombia, pues va a ser imposible tener una economía productiva y poder llevar a cabo una política industrial. Y él ahí toma como el ejemplo de las economías asiáticas, sobre todo, que antes de su boom industrial tuvieron unas reformas agrarias bien profundas, que según él y según los economistas que él lee, pues fueron como el pilar fundamental para luego industrializar el país. Entonces, la reforma rural para Petro, repito, no es solamente una oportunidad para la paz, sino sobre todo es una oportunidad económica. Entonces, esto va a ser como central en el gobierno. Y lo otro que me parece interesante de la reforma rural y también en general del acuerdo de paz es que hay una clase política tradicional que apoyó el acuerdo, ¿no? Y esto fue gracias pues a Juan Manuel Santos, ¿no? Entonces, con el triunfo de la izquierda, hay como una coalición muy fortalecida detrás de la implementación de los acuerdos, muy fortalecidas por convicción de muchos políticos tradicionales, también por oportunismo, ¿no? De que justifican sus alianzas con el nuevo gobierno bajo el discurso de la paz, pero a mí eso, en términos políticos, pues me parece bien, o sea, me parece, pensando en una persona que le parece positivo la implementación de los acuerdos, pues me parece bien que haya una coalición política que por oportunismo, por convicción, esté detrás de la implementación de los acuerdos. ¿Tú tienes algo más para decir sobre la reforma rural o pasamos a la paz total? Un par de datos. Resulta que además como de esta visión económica, pues en efecto aborda el tema de la redistribución y de la distribución desigual de la tierra en Colombia. De hecho, pues ese es uno de sus finalidades principales, que pues ahora se viene atando también con este tipo de cosas económicas que hablan de, por ejemplo, no solo seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria y otras cosas, pero uno de los principales fines pues era precisamente la formalización, restitución y distribución de 10 millones de hectáreas, habla el acuerdo final. Sí. De esos, pues resulta que de esos 10 millones, 3 se tenía pensado que tenían que ingresar al fondo de tierras. Se creó un fondo de tierras a partir del acuerdo de paz, que se iban a obtener, por ejemplo, de encontrar baldíos, es decir, predios propiedad de la nación, de mirar qué predios de la nación ya estaban actualmente ocupados o indebidamente apropiados, también de todo esto que se está implementando con el catastro multipropósito, que son como nuevas delimitaciones en la tierra. Y pues aquí claramente entra todo el tema de aquellas tierras improductivas que de hecho, según el acuerdo de paz textual lo dice, si estas tierras improductivas no están cumpliendo su función económica y social, serán apropiadas mediante extinción administrativa de dominio, que Sí. esto pues bien radical porque la extinción de dominio casi siempre se aplica, pero para ilícitos. Y también adicional a eso, habla pues precisamente de adquirir tierras mediante expropiación.
que acá sí hay como una indemnización a el propietario, pues que se expropia, y de tierras donadas. De estos 3 millones, actualmente solamente se han logrado identificar 1.711.124 hectáreas. Es decir, todavía no se ha cumplido ni siquiera la meta de identificación de esas hectáreas provenientes de diversos medios. Y de esta cifra que te cuento, del 1.700.000 y pico que se ha identificado, solamente se le han entregado al Fondo de Tierras 501.000 hectáreas de tierra. Es decir, de esos 3 millones todavía hay un camino súper largo por recorrer. Y los otros 7 millones no es que sean nuevas tierras que se encuentran, sino que es más un proyecto de formalización rural, que es en lo que actualmente pues está trabajando también Catastro Multipropósito y los PEDET, que ya es como de realmente formalizar la propiedad de las personas que ya habitan el campo. Así que en realidad en términos de tierras, además algo bien preocupante que encontré es que en realidad Colombia el Estado colombiano ni siquiera tiene idea de cuánta cantidad de hectáreas de baldíos él es propietario. No existe un inventario de baldíos. Y hace 4 días, el 12 de agosto del 2022, la Corte Constitucional sacó una sentencia que obliga a que se cree precisamente ese inventario por fin de baldíos para que se empiece a implementar toda esta parte como de la redistribución de las propiedades. Y además de eso, le acaba de dar a la Agencia Nacional de Tierras el plazo de 1 año para que, mejor dicho, actualice todo como su plan de acción con base a las legislaciones precisamente que cree como este nuevo gobierno y las reglas que ahorita acabó de establecer la Corte Constitucional hace 4 días. Otra cosa que ya ha mencionado como, bueno, esto fue algo que precisamente mencionó hace poco Petro sobre cuáles son los proyectos que en términos de reforma rural agraria pretende andar. 1, sobre ley de baldíos. 2, sobre la creación del Estatuto del Campesinado. Recordemos que en el 2019 sale por la ONU la Declaración Universal de los Derechos del Campesino y otras personas que trabajan en zonas rurales, que el gobierno Duque se abstiene de firmarlo, aun cuando es uno de los países como con más campesinos en el mundo, y pues que de alguna manera les otorga un reconocimiento en derechos como de acuerdo a su contexto y a sus necesidades. Pues ahora se va a firmar, y ha sido uno de los pronunciamientos que sacó la ministra de Agricultura, Cecilia López, como de las primeras acciones que va a sacar adelante este gobierno. Y por otra parte, pues está como sobre la mesa la creación de una ley de jurisdicción agraria, que yo creo que aquí es donde probablemente entraría en serio como todo esto de la extinción de dominio y demás, o habría que mirar a ver pues cómo es que esto se va realmente a echar a andar, porque también otro de los comentarios que rondaba era que en Colombia ya existió una ley de reforma agraria, que fue la ley 60 del 94, y es una ley bien completa, pero que de alguna manera tiene que empalmarse con lo que ahora persigue el acuerdo de paz. Y pues habría que ver cómo entra a jugar esta jurisdicción agraria. Lau, te cambio de ángulo. Sí. Hablamos de la paz total. Este término que ha utilizado Gustavo Petro desde la campaña, básicamente para referirse a un nuevo ciclo de negociaciones políticas con los grupos armados en activo, y que por supuesto cuando hablamos de grupos armados en activo pensamos sobre todo en el ELN, pero él también ha abierto las puertas no solo de negociaciones, sino de políticas de sometimiento a los otros grupos vinculados con los grupos post-paramilitares, el Clan del Golfo, bandas criminales que también están asociadas con el narcotráfico. ¿Qué piensas de este concepto? ¿Cuál es como tu primera idea sobre esto? Justamente creo que cuando Gustavo Petro empieza a hablar de esto, lo primero que viene a mi cabeza fue como, venga, no, o sea, tampoco puede llegar a pasar que nos empecemos a tomar el acuerdo de paz como una puerta giratoria en
en la que empezamos a hacer como un desfile de grupos armados que ahora entran a negociar con el Estado. Esa fue mi primera idea, ¿sabes? Justamente esa intuición y la investigación para este episodio me llevó a buscar en la letra chiquita del acuerdo de paz, como que venga, realmente le están achacando esto al acuerdo y el acuerdo realmente habló de eso. O sea, sí, como que me quedaba la incógnita. Y fíjate que sí. Lau, pero tú lo dices y mencionas el acuerdo de paz porque una de las cosas que han dicho, sobre todo Álvaro Leiva, el canciller y un hombre muy experimentado en procesos de paz, ha dicho públicamente que una de las cosas que hará el nuevo gobierno es retomar como las estrategias, las herramientas jurídicas que tiene el acuerdo de paz para extenderlo a los grupos armados que siguen en activo. Igual te quiero leer textual, precisamente como con lo que te digo, de que me abrió la pregunta a, venga, ¿realmente de esto se habló en el acuerdo? Y encontré este párrafo textual que me dejó como, uy, caramba, mire que sí. Y dice, perdón, y ustedes pues mismos lo pueden buscar. El punto 3 también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenazan la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Cuando yo encontré eso fue como, uy, ok, o sea, como que sí el acuerdo en el punto 3, que es como realmente la dejación del conflicto armado, sí habla de alguna manera, pues de la inclusión, o sea, como que en efecto el acuerdo de paz termine siendo gasolina, digamos, para echar a andar una justicia más fuerte en la consecución de la paz en Colombia, pero lo que justo estamos viendo como en este momento, siento yo, es un panorama muy borroso, en el que justamente como ciudadanos, pues sí, como cualquier ciudadano colombiano se puede empezar a preocupar como de venga. O sea, ahí sí que es cierto que le terminaríamos comprando el discurso al Centro Democrático de juepuerca, esto fue la impunidad total. ¿Qué va a paz total sino impunidad total y de alguna manera terminar dándole la razón a los del no? ¿Por qué lo dices? Como por este miedo de, pucha, si van a utilizar el acuerdo de paz como instrumento para abrir un escenario de negociación, yo qué sé, por ejemplo, política, con todos los grupos armados del país para que por fin arreglemos que no nos vamos a matar entre unos a otros, pues también de alguna manera como siento como tú y yo hablábamos en un momento, como que pucha, mejor dicho, el Estado entonces pues no tiene ningún instrumento institucional para la persecución de la criminalidad y además de eso nos deja súper en evidencia que tenemos cero de política criminal y que es como mierda. O sea, yo sinceramente pienso que soy de una posición ideológica mucho más de izquierda y te abre una intuición así como de, hey, ven, como ¿de qué me estás tú hablando? Como que pensémoslo, pues imagínate una persona que realmente haya sido abiertamente opositora a todo esto, pues me entiendes, ahí es donde cobraría la bandera de juepuerca, esto fue impunidad total. Pero al mismo tiempo, investigando, me he dado cuenta que hay como dos discursos, dos líneas discursivas latentes y que el gobierno precisamente se tiene que poner de acuerdo en dejar los términos claros para que no se abran estos puntos ciegos quizás como de pánico. Ajá. Y lo veo de la siguiente manera. Hay una entrevista bien interesante que hizo Yamit Ahmad a Roy Barreras, Sí. justo el día que informan que él va a ser el nuevo presidente del Congreso. Obviamente como que hablaron de justamente de estas mismas banderas políticas que nosotros estamos hablando y
Roy, y también hoy le escuché en una entrevista que le hicieron al recién nombrado ministro de Justicia, Néstor Osuna, una entrevista en El Tiempo, cuando tocan este tema de la paz total, son personas que muy claramente dicen como, ok, sí, esto sí lo habló el acuerdo de paz, pero dejemos una cosa bien en claro. Para parte de la paz total, pues es la negociación con el ELN. La negociación con el ELN sí se puede llegar a tratar quizás en casi que, o sea, exactamente en los mismos términos de lo que fue el acuerdo de paz, como en tono de justicia transicional y justicia restaurativa, Sí. pero todo lo que tenga que ver con otro tipo de grupos criminales, grupos armados organizados, BACRIM, que aparte le hemos inventado un montón de nombres, va a ser justicia ordinaria, sometimiento a la justicia ordinaria, con ciertos beneficios jurídicos y también con un enfoque de justicia restaurativa. Y eso de entrada implicaría que definitivamente no se le puede, o sea, los puntos en los que entramos a conversar definitivamente pues tienen esa cortina de diferenciación del sesgo político que sí implica la justicia transicional de, ok, es que acá la razón por la que esta gente se alzó en armas fue porque se rebelaron en contra del orden nacional y jurídico, a diferencia de otro grupo que a costa del delito se ha lucrado y en efecto ha sido un obstáculo para la paz y para que realmente Colombia pueda vivir en paz. Y en cambio, siento que el discurso que ha tenido más Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva ha sido más en tono de todo esto entra por justicia transicional, escenarios como incluso llegar a pensar el narcotráfico como un delito político, que fue una de las polémicas más grandes que precisamente hubo en el diálogo del acuerdo de paz en La Habana, y que aquí es como, venga, entonces realmente Venga, cuál de estos escenarios que además, o sea, estamos encontrando como en dos partes del gobierno, es el que realmente vamos a hablar. Porque si tú me vas a hablar del primero que habla Roy y el ministro de Justicia, digo, ok, miremos, siento que como abogada te puedo decir, listo, existen los instrumentos jurídicos que actualmente pueden ponerse a funcionar con mayor eficacia y diligencia para que esto termine saliendo, pero si vamos a hablar de, ay no, o sea, un acuerdo de paz por 1000 con cualquier grupo y sí, o sea, como en términos quizás tan difusos que sí ya se alejan de las razones por las que tú delinques, pues sí te digo, hey, no. Porque lo que yo infiero de lo que tú dices y de tu prevención es que si hacemos eso, es básicamente negar que, oiga, tenemos un código penal liberal, tenemos instrumentos de política criminal para poder negociar con personas que quieran hacer parte de la legalidad. Total, ¿no? Total. No podemos seguir creando permanentemente situaciones ad hoc. Ad hoc, ¿qué es ad hoc? Como ajustadas al caso en concreto. Exacto. Como algo supremamente especializado para esta situación y todo lo que ya teníamos, pues... Porque eso y sigamos jalando esa pita, eso es finalmente como que el Código Penal es una ley de la República, ¿no? Y que esto es una república democrática y que esto se supone que lo hemos venido construyendo y logrando un código penal más liberal y unas políticas criminales más pensadas en las personas y en cómo volvemos a traer gente que delinquió, pues es cuestionar todo eso permanentemente. Sí. Sin embargo, como que mira que, o sea, tú sabes que yo soy del sesgo a pesar de las prevenciones y demás. Sí. Me inclino por mirar las cosas quizás como positivas y sí te digo que de alguna manera sí la propuesta y la forma como quiere echar a andar este gobierno, esa paz total es más desde esa
primera visión que les mencionaba, como la de Roy, el ministro de Justicia, de, hey, no, definitivamente hagamos como que bien ahí el corte entre lo que va a ser justicia transicional y Claro, justicia ordinaria. claro. Mm, Hoy por hoy sí existen los mecanismos y además sí se ha estado informando como de ciertas vías de acción vía justicia ordinaria Sí. que serían como los principales ingredientes que entraría ahorita a manejar el gobierno. Lo primero y más general, digamos que vamos acá como de lo general a lo particular, es el principio de oportunidad. O sea, algo que yo siento que cualquier abogado penalista y constitucionalista, creo, celebrará de nuestro Código de Procedimiento Penal es que existe un instrumento literal, y así lo dice el código, un instrumento de política criminal que le da la facultad a la Fiscalía General de la Nación de que a pesar de que en efecto hay ciertas conductas delictivas, se puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal a costa de una prueba, de un condicionamiento, de que a la persona le pongan como de alguna manera una condición para que reciba ciertos beneficios jurídicos. Este principio de oportunidad tiene 17 causales y aplica para una gama muy amplia de delitos, porque aparte ni siquiera los menciona como taxativamente se llama eso, es decir, como uno por uno, como esto funciona para hurto, homicidio o terrorismo. No, dice, habla más en términos de penas. También habla como en cuestiones de, por ejemplo, y de hecho acá hablan de bandas de delincuencia organizada. Cuando la persona quiera colaborar a la desarticulación de una de estas bandas, y de hecho este principio de oportunidad aplica el hecho de que una de las condiciones, por ejemplo, de que sea aplicado sea también la reparación de las víctimas. Entonces, de alguna manera, también empieza a incluir algún visto de justicia restaurativa que en Colombia y en el Código de Procedimiento Penal se encuentra desarrollado. Lo que pasa es que con muy breves artículos y falta que se capacite a los funcionarios colombianos en torno a justicia restaurativa, pero definitivamente el ordenamiento jurídico desde hace unos buenos años ya nos da herramientas en torno a eso. Y no necesitamos una mesa de negociación con el clan del Golfo para hacerlo. Pero no, pero espérate, mira, esto yo me encontré esto y esto a mí me dejó como, oh my God, yo no sabía que existía esto. Y es que en el 2018 Sí. sale una ley que se llama Ley de Sometimiento Colectivo y es una ley que faculta al gobierno nacional, es la ley 1908 del 2018 y faculta al gobierno nacional para que en aplicación de este tipo de, por ejemplo, de herramientas de política criminal, como es el principio de oportunidad, se sienten a hablar con este tipo de grupos armados organizados para llegar al acuerdo de beneficios jurídicos. Y de hecho, el gobierno Petro está diciendo esa sería una de las leyes que entraríamos a utilizar y que además de eso, pues también volví a encontrar en la ley, pone como condición el uso de la justicia restaurativa. Entonces, de alguna manera, a nivel de ley ordinaria, el Estado ya se encuentra facultado para hacer eso. Lau, yo quiero decir dos cosas y ya nos metemos en el último tema que son como las otras políticas necesarias para pacificar este país. Pienso en el acuerdo de paz con las FARC y en las condiciones para su éxito, que fueron muchas, no las voy a mencionar todas, pero creo que hay dos en las que todo el mundo coincide, y uno es que esa negociación estaba muy institucionalizada. Con esto quiero decir que las delegaciones tenían unas reglas de juego muy claras sobre cómo negociar, tenían unos principios muy claros sobre cómo hacerlo, las etapas que se debían surtir, esto de nada está acordado hasta que todo está acordado, toda esta serie de etapas previas que se surtieron antes de establecer la mesa allá en La Habana. Uno, eso, y otro, y es como escapar un poco de las presiones de la opinión pública. A ver, estamos en una democracia y por supuesto en una democracia se basa en muchos sentidos en gestionar la opinión pública y por supuesto que Bien, crear el consenso. Ajá. En su época hubo escándalos aquí en Colombia
mediáticos que influyeron en la mesa de La Habana, pero creo que esa negociación fue exitosa en no volver la negociación un juego de micrófonos abiertos y de declaraciones en medios entre las delegaciones. Y yo tengo el miedo de que con el ELN no pase eso y que el gobierno no tenga la firmeza para poder acordar esas reglas claras y escapar un poco a la presión mediática de un país mediática, democrático, ¿no? Que puede frustrar una negociación bien encaminada. Entonces tengo esas dos dudas. Lau, durante el consejo de redacción para este episodio hablamos de que para disminuir los niveles de violencia en el país no pasa simplemente por políticas de paz, sino que eso es más complejo y hay como otros aspectos que definitivamente tenemos que abordar si queremos realmente pacificar ciertas zonas del país que en los últimos años su seguridad y sus niveles de violencia se han deteriorado notablemente. Y por supuesto aquí hablamos del narcotráfico, que es ese botín inagotable para la violencia en Colombia, y que yo ahí con el discurso de este gobierno, ahí soy menos escéptico, más optimista en el sentido de que este gobierno tiene una posición mucho más firme y clara sobre el fracaso de la política contra las drogas y cómo Colombia tiene el deber moral de liderar un cambio internacional sobre la materia. Absolutamente. Sí. El gobierno de Juan Manuel Santos empezó a virar esa posición tradicional de Colombia alineada con los Estados Unidos, de que el problema del narcotráfico se debe tratar como un problema simplemente como un problema de orden público. Intentó hacerlo, el gobierno Duque se echó absolutamente para atrás y securitizó nuevamente el debate. Y creo abrió el glifosato. Exacto, y creo que una virtud del nuevo discurso del gobierno es plantear este tema y plantearlo además en términos regionales, o sea, que Latinoamérica vaya virando hacia esa posición y que pueda lograr como cambios en los países, en las políticas de los países consumidores. Si queremos pacificar al país, tenemos que hablar del narcotráfico. Voy a decir una obviedad, pero una obviedad que creo que en algunos sectores políticos cae muy mal, y es que la violencia en Colombia no es solo política, no, la violencia en Colombia tiene orígenes más mosaicos, como la captura de rentas del narcotráfico y punto. Entonces Colombia tiene que abordar eso y tiene que mejorar sus fuerzas de seguridad. Y lo segundo, y en este tema tú serás más experta, y es el fortalecimiento de la justicia. Sí, total. No vamos a poder reducir la violencia con estos niveles de impunidad, con la sensación en muchos territorios del país que no hay ningún castigo ni ninguna intervención por parte del Estado cuando se asesina a un ciudadano colombiano. Y eso es lo que ocurre en muchas zonas del país, cuando no hay una policía judicial que pueda, de la mano de la fiscalía, llevar casos bien fundamentados para que los jueces de la República actúen. Entonces, para pacificar el país también necesitamos una política criminal y unas reformas a la justicia que dejen de estar obsesionados por cómo se elige un magistrado y se obsesionen en cómo recogemos las pruebas, cómo pagamos fiscales en el Catatumbo y en el Bajo Cauca antioqueño. Y creo que tú estarás ahí de acuerdo conmigo. Bueno, de acuerdo al primer punto que mencionas de la política de drogas, en efecto, yo también veo con ojos muy optimistas esta posición del gobierno. De hecho, esta semana, pues, Petro estuvo hablando de eso y de hacer propuestas tan polémicas como que se maneje una producción de cannabis sin licencias y que simplemente sea como producir plátano, como producir papa,
y demás, posición que digamos incluso por organizaciones que trabajan en la prevención del consumo y en la educación precisamente consciente del consumo de sustancias psicoactivas, han dicho como, hey, no, o sea, tampoco, en realidad sí necesitamos licencias porque lo que consuma el ciudadano pues tiene que ser algo bueno. Y esto sí tiene que ver mucho, siento yo, justo con el punto que acabamos de tocar de la paz total, pues porque definitivamente todos estos grupos armados organizados tienen que ver con el narcotráfico, pero acá es donde entra una visión muy importante de quiénes son los eslabones que componen esas cadenas del narcotráfico y Ujú. que de por sí, hoy lo hablaba, por ejemplo, el ministro de Justicia en esta entrevista, bueno, la entrevista no fue hoy, la entrevista fue hace como 3 días más o menos, de Néstor Osuna con el tiempo y una de las cosas, y eso también lo mencionó Gustavo Petro, y es cuántas personas en este momento están privadas de la libertad por haber sido estos pequeños jíbaros o dealers Sí, y demás, y que a fin de cuentas pues son personas que son totalmente reemplazables en la cadena de narcotráfico o todos los que aparecen en la alerta en aeropuerto y sin duda alguna tenemos un montón de personas, en especial mujeres, por ejemplo, que se encuentran privadas por este delito y que no atacan realmente al que ya manda a matar en los barrios porque es el que maneja las fronteras invisibles y aquí solamente se maneja la droga que yo manejo, por ejemplo, que yo produzco. Y ahí es donde definitivamente hay un cambio totalmente de cómo se va a tratar desde una perspectiva de política criminal, pues la guerra contra las drogas, sí. que esto pues definitivamente va a tener una influencia tanto en esto que hablamos de la paz total, como en este giro por una parte de salud pública, pero también, y el ministro lo mencionaba en la entrevista, de que van a haber cosas que van a tener que dejar de ser delito, o sea, y que sí, o sea, aspectos como por ejemplo, pues hoy en día de por sí ya no es delito que tú cargues cierta dosis personal o demás, pero que realmente, por ejemplo, el transporte, si nos volvemos una gran potencia productora de cannabis, pues el día de mañana quizás vamos a ver un camión lleno de flores y va a ser lo más normal del mundo. Y cosa que en un momento pues sí había sido un delito, entonces acá también como que va a haber un cambio. Y ya pasando al segundo tema que mencionas, respecto de la reforma de justicia, creo que también le rescató a Néstor Osuna que el nuevo ministro dice como si hay algo que a mí me gustaría promover es una reforma de justicia que no se fije en los constitucionalismos, que es lo que tú mencionas, como de, ay, las grandes cortes, si tenemos una o cinco grandes tribunales, o cómo se van a fijar, como tú dices, los magistrados y demás. Y él decía, no, porque realmente yo siento que la constitución está muy bien y está muy clara en eso. Y él decía, a mí mucha gente también me ha tildado de loco, pero definitivamente yo sí digo Colombia necesita el doble de su fuerza judicial. Sí, Y él decía como, o sea, y en realidad él en este punto lo tocaba más desde la perspectiva de el funcionario judicial como el juez, el escribiente, el de los juzgados, que en un solo juzgado por meses les llega, mejor dicho, miles y no millones de procesos, sino, y yo creo que en esa parte pues el doctor tiene razón, pero también, por Dios, alguien le tiene que poner la lupa a incrementar la capacidad de acción institucional sobre policía judicial, fiscalía, investigación y demás, porque es que si no, el Estado realmente, o sea, ¿cómo en serio puede investigar de forma rápida sin que se pierdan los medios de prueba, con que haya una buena cadena de custodia de que las pruebas se mantengan y que en realidad no veamos cada nada titulares como por vencimiento de términos se tuvo que dejar en libertad a el delincuente más temido del barrio? sí, O sea, eso definitivamente también o sea, si vamos a hablar de paz, esa también es la pacificación ciudadana de, claro. de Colombia. Y es Ujú. donde realmente necesitamos esa acción porque en donde haya una política criminal muy clara de lo poderoso que debe ser la investigación, que además la investigación permitiría muchísimo
fortalecer políticas públicas de prevención y que de alguna manera dejáramos de pensar que todo se soluciona creando más delitos y subiendo cada vez más las penas de cárcel, porque aparte tenemos unas cárceles que son una porquería absolutamente indigna. Y en esa medida como que, o sea, hay ciertas cosas que te digo, como siento que el ministro de Justicia entra claro, como de, ok, sí, lo necesita, pero también definitivamente tiene que haber una iniciativa de política pública en torno al fortalecimiento de la política criminal investigativa. Creo que, y me corrige si tiene otra perspectiva, pero básicamente como el mensaje es la pacificación del país, la disminución de la violencia, no pasa solamente por un problema político, ir a preguntarles a actores que están por fuera de la ley por qué razón consideran o por qué razón cuestionan la legitimidad democrática del Estado, sino pasa muchas veces por fortalecer las instituciones que ya tenemos creadas y por llevarlas efectivamente a la realidad en aquellos territorios en los que el Estado colombiano pues no ha llegado. Y la paz total es compleja, siguiendo el término de Gustavo Petro, pero no se puede agotar en una negociación en La Habana ni en una política de sometimientos de grupos criminales. Pasa muchas veces por, insisto, cosas más prosaicas como tener una fiscalía que pueda llegar oportunamente a la escena de un crimen para poder esclarecerlo y darle justicia a ese ciudadano colombiano que la necesita. Oye, nunca nos despedimos, hagámoslo porque siempre me quedo sin frase para terminar las ediciones del podcast, así que estamos en una serie creo que ya terminamos, ¿no? ¿Terminamos? Sí, ya terminamos. Estamos en una serie de 3 episodios sobre las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. Empezamos con justicia ambiental, hoy hablamos de política de paz, el próximo será sobre justicia social, que tal vez es el más grande y el más ambicioso de este gobierno. Así que nada, nos vemos el próximo capítulo. Chao, Lau. Total, y síganos en @haztecargopodcast y aparecemos exactamente igual en todas las plataformas de audio y en YouTube. Así que suscríbanse y pues recomiéndenle esto a alguien si les gustó. Y ya, bye bye. Chao.